Son las 8:09, tenemos varios temas para conversar, vamos a ir desarrollándolos uno por uno y saludamos entonces para tal efecto al senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado. Bueno, voy a partir preguntándole cómo vislumbra el, no sé si nuevo, pero el actual escenario político luego de todos los hechos que se han producido con posterioridad a la renuncia del ministro Giorgio Jackson. Hay algunos que auguran buenos tiempos para el diálogo y otros que ven inercias que todavía se mantienen del tiempo previo. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Demócratas? Bueno, nosotros creemos, Patricio, que se requieren grandes acuerdos para poder solucionar los problemas que hoy día está enfrentando la ciudadanía. Por eso, junto con la propuesta de pacto fiscal, entregamos una propuesta pro crecimiento. Creemos que es muy importante que el Estado recaude más, pero también es muy importante que el Estado vuelva a crecer, que el país vuelva a crecer, a generar empleo. Llevamos 3 indicadores de IMASEC, de crecimiento económico, a la baja durante 3 meses consecutivos. Podemos llegar a un desempleo de 2 dígitos, que sería algo muy lamentable, y creo que de alguna manera el ministro Marcel ha tomado parte de estas propuestas, por ejemplo, la ruta de la pyme, el poder reducir los tiempos de permisología de los proyectos de inversión. También entregamos el día de ayer e hicimos público el día de ayer una propuesta para un acuerdo en materia de pensiones que, si bien es distinta, la propuesta del gobierno también es distinta a la propuesta de Chile Vamos, porque nosotros creemos que tiene que haber una variable de solidaridad. Y de hecho proponemos que exista un seguro de longevidad en favor de la cuarta edad, en favor de quienes ya cumplieron 85 años, de manera de revisar las famosas tablas de mortalidad que explican en parte una de las razones de por qué los pensionados están recibiendo tasas de reemplazo tan bajas. Lo mismo hemos hecho en materia de seguridad ciudadana, y creo que el rol de un partido de centro como Demócrata es jugarse por los grandes acuerdos para resolver los problemas que hoy día sufren los chilenos y chilenas. Sí, vamos a volver a eso, pero ya que hizo mención, senador, al tema de pensiones, a ver, preguntas para explicarlas técnicamente, ¿no? ¿Por qué 4,2 a cuentas individuales si el gobierno al menos argumenta que aquello no va a permitir incrementar las jubilaciones de inmediato? ¿Y por qué un 1,8, perdón, de seguro de longevidad en vez de un pilar solidario? A ver si lo podemos explicar para quienes nos están escuchando. Lo que pasa es que no son excluyentes una cosa de la otra. De Ujú. hecho, en la propuesta nuestra, Patricio, si uno la lee detenidamente, dentro del 4,2% que van a cuentas individuales, nosotros proponemos que una parte de aquello vaya a solidaridad intrageneracional, sobre todo en favor de las mujeres, que son las que tienen más lagunas previsionales. Segundo, nosotros proponemos que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, quede anclada a la línea de la pobreza. ¿Por qué anclada a la línea de la pobreza? Porque de esa manera dejamos un indicador claro, objetivo, de manera de no estar discutiendo el monto de la PGU a cada rato, sino que tener un indicador objetivo. Y al mismo tiempo estamos proponiendo que la PGU sea compatible con cualquier otro monto de pensión. Por ejemplo, estoy pensando, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó la ministra Yanet Jara, que Ujú. sea compatible con las pensiones para quienes hayan sido víctimas de violación a los derechos humanos, del informe Valech, del informe Rettig, de los exonerados, y también con la pensión de sobrevivencia. Yo me he encontrado con muchos casos en clubes de adulto mayor, por ejemplo, en la región de Coquimbo, que las montepiadas me dicen, mire, a mí me tienen que hacer elegir entre la PGU y la pensión de sobrevivencia
de mi marido, que trabajó toda la vida. Y eso es injusto. Tenemos que premiar el ahorro familiar y en ese caso hacerlo compatible también con la PGU. Por lo tanto, es una propuesta que incorpora variables de solidaridad y que va a permitir, de acuerdo a nuestros cálculos, aumentar las pensiones en un 30%. Porque si usted establece un seguro de longevidad desde los 85 años, va a permitir revisar las tablas de mortalidad y por lo tanto incrementar las pensiones entre los 60 y los 85 años, en el caso de las mujeres, entre los 65 y 85 años, en el caso de los hombres. Proponemos también la ley de la marraqueta, el $1.000.000 al nacer que había propuesto Carolina Goich en su campaña presidencial del 2017, que a cada chileno, por el solo hecho de nacer, se le deposite $1.000.000 en su cuenta de ahorro del Banco del Estado, y eso en definitiva pueda incrementar su jubilación. Que no se traspasen las pérdidas a los afiliados, que exista un fondo de compensación de las pérdidas, que es una de las grandes críticas hoy día al sistema de AFP, que entren más competencias al sistema, de manera tal, además de bajar las comisiones. Nosotros creemos que se pueden regular las comisiones a la baja, que entren más actores al sistema, por ejemplo, en las cooperativas, una propuesta que es de la diputada Giovanna Pérez, de Demócratas, que las personas no estén obligadas a elegir entre una, una compañía de seguro o una administradora de fondos de pensiones, que las personas que quieran cotizar en una cooperativa, pensemos en las cooperativas de trabajadores, por ejemplo, también puedan hacerlo. Sí, senador, respecto al seguro de longevidad, entiendo, corríjame usted, pero por definición los seguros son individuales, ¿no? Por lo tanto, una persona aporta se aporta con un 1,8 para el momento en el cual a esa misma persona le corresponda la longevidad. Bueno, ¿no reproduciría eso una lógica de desigualdad en el sistema? Porque si yo gano 1.000.000 y usted gana 500, obviamente mi seguro va a ser más alto que el suyo. Por el contrario, Patricio, lo que estamos proponiendo es enfrentar el seguro de longevidad bajo una lógica de seguridad social. Sería un seguro colectivo ¿Ya? que beneficiaría a todos quienes cumplen 85 años. Hoy día lo que ocurre es que finalmente no hay nada más regresivo que las tablas de mortalidad, porque afectan sobre todo a quienes, como usted bien dice, han ahorrado menos y por lo tanto tienen pensiones más bajas. Uh-huh. Senador, ¿quién tiene que ceder aquí? El gobierno dice que ha cedido harto. Hemos entrado en una discusión de porcentaje. Usted sabe que de lo que más se habla ahora es de porcentaje. En el gobierno de Piñera, el entonces oficialismo había dicho 3,3. Aquí en la radio, el senador Chaguán había dicho 4,2. Gloria Hood había dicho nos abrimos a una cosa mixta. Pero bueno, ahora Chile Vamos está cuadrado con el 6,0. ¿Quién tiene que moverse para que un acuerdo sea posible? Bueno, yo creo que La respuesta es todos, más ¿no? que, Pero ¿quién debería en este momento claro, hacer un mayor esfuerzo a la sí, luz de cómo están las posiciones, quiero decir? sí, había una película que decía alguien tiene que ceder, Sí. ¿no? Mira, yo creo, Patricio, que más que quién tiene que ceder, lo importante es poner los números arriba de la mesa y cómo construir un buen sistema de pensiones que fomente el ahorro individual y que al mismo tiempo establezca un sistema de seguridad social, ¿no? Yo creo que eso es lo clave, y esto está en línea de lo que ha planteado el ministro Marcel y lo hemos planteado nosotros también, de mejorar lo que es la formalización en el empleo, o sea, establecer incentivos al empleo formal. Si nosotros estamos diciendo va a haber un 6% de aumento de cotización de cargo del empleador, que eso es nominal, porque sabemos que en la práctica ese costo se va a compartir con el trabajador y por lo tanto, y por lo mismo, nosotros proponemos que la gradualidad sea de 10 años y no de 10 años, como propone el gobierno. Bueno, finalmente tenemos que combinar lo que es el incentivo al ahorro individual con fortalecer lo que es la pensión garantizada universal y haciéndolo compatible, como digo, con otros ingresos. Lo importante es no discutir en base a eslóganes, a lugares comunes. Acá nosotros tenemos una propuesta concreta de varias páginas, con propuestas que
a nuestro juicio, cumplen los dos objetivos, fomentan el ahorro individual y al mismo tiempo establece una lógica de seguridad social. Si alguien tiene una propuesta mejor, la vamos a conversar. Efectivamente, yo valoro que la ministra Jara, yo tengo la mejor relación con ella, soy integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, se haya abierto a revisar los propios números que tenía el Ejecutivo. El gobierno se dio cuenta que la lógica de las cuentas nocionales es algo que de alguna manera era contracultural, escapa a esa sensación que tienen los trabajadores y los profesionales que tiene que haber una cuenta individual que sea tangible para el trabajador, que sea heredable en favor de los hijos, y la ministra lo terminó aceptando. Yo valoro mucho eso. Ahora, existen dos trámites en todo proyecto de ley. Hoy día hay un espacio que está en la Cámara de Diputados, pero que se llegue a un acuerdo. Si no se logra el acuerdo en la Cámara, se puede lograr el acuerdo en el Senado. Lo importante es hacerlo sobre la base de propuestas concretas y nosotros hemos entregado una. Estamos conversando con el senador Matías Walker. Senador, entiendo que lo tenemos que liberar a las 8:30. Nos quedan 10 minutos. Vamos a tratar de abarcar los temas. Si es posible, una respuesta breve, aunque sé que de suyo este es un problema complejo, pero ustedes plantean favorecer más la competencia y que los trabajadores puedan elegir. De hecho, plantean la licitación de un 10% del anual, 10% anual del stock de afiliados. Pero es que el problema es que para muchos trabajadores, yo me incluyo, esto ya es una opinión, no es una posición de periodista, senador, eh, tener que elegir entre AFPs, todas las cuales son tan parecidas entre sí, no es necesariamente una elección. O sea, hay quienes entienden por elección poder acceder a otro tipo de modelo para administrar las pensiones. ¿Qué podría decir al respecto? A ver, dos cosas. Nosotros entendemos que las AFP, como existen hoy día, van a tender a desaparecer o a cambiar completamente su fisonomía, su estructura. Nosotros somos partidarios de separar lo que es la administración de los fondos de la entidad que finalmente paga las pensiones y se relaciona con los usuarios, terminar con estos gastos de publicidad y promoción que son absolutamente absurdos y que finalmente terminan explicando gran parte de las utilidades que hoy día no se sostienen de la AFP y que más encima las pérdidas las tienen que soportar los usuarios. Por eso nosotros proponemos bajar las comisiones y también establecer un fondo de compensación de pérdidas. Pero por lo mismo, Patricio, nosotros proponemos incorporar nuevos actores, no solamente las compañías de seguro, como propone el gobierno. Entre paréntesis, me dicen que los grandes opositores a establecer un seguro de longevidad son las compañías de seguro, porque el negocio de las compañías de seguro es la sobrevida. Ojo con eso. Sí. Para que ahí les dejo una pildorita para una investigación periodística. Sí, la vamos a pero seguir. Además, sí. Pero nosotros además, Patricio, proponemos que las cooperativas puedan ser, en definitiva, administradoras de fondos de pensiones. La ministra Jara nos decía, bueno, pero que las cooperativas entonces se tienen que transformar en sociedades anónimas. Nosotros le dijimos no, porque ahí dejan de ser cooperativas. Nosotros creemos que al igual que existen muchos países del mundo, en Canadá, por ejemplo, las cooperativas de trabajadores perfectamente pueden administrar ahorros provisionales para que exista, siguiendo su ejemplo, que yo comparto, exista verdadera libertad de elección. Senador, bien breve, pasada por el proceso constitucional, ustedes en el proceso anterior dijeron una que nos una, ¿no? Ahora ya está habiendo expresiones, por ejemplo, de organizaciones feministas que están muy en desacuerdo con las enmiendas que se supone que proponiendo, pero no se termina por votar. Y incluso, bueno, voy a ponerlo como referencia nomás, pero leía temprano en la mañana una entrevista a Roberto Erickson de CADEM, donde él señalaba que en las mediciones que ellos están haciendo, Luis Silva ha bajado 20 puntos en el apoyo, Kast ha bajado 10 puntos porque consideran los encuestados que el tipo de proceso que se está llevando a cabo es, para usar las mismas palabras que usaban ustedes en el proceso anterior, partisano, identitario, en fin. ¿Está ocurriendo en este proceso lo mismo que la vez anterior o es muy precipitado para decirlo?
Sí, está ocurriendo. Yo lo advertí la semana pasada en una entrevista al diario El Mercurio, cuando republicanos, por ejemplo, en sus enmiendas, propone reformar la Constitución por 2/3, la misma Constitución que ellos están escribiendo. Bueno, eso es absolutamente regresivo. Eso es incluso un quórum más severo que el que la regla general de la Constitución del 80 para las reformas constitucionales. Y yo dije, eso para mí es una línea roja. O sea, si proponen que el quórum de reformas constitucionales, después de que además nosotros impulsamos con Jimena Rincón los 4/7 como quórum de reformas constitucionales, proyecto que se aprobó, que es la regla hoy día, si prosperan los 2/3, para mí esa sería una línea roja que me llevaría a votar en contra. Ya, lo Y advierte de antemano. efectivamente, ¿Mm? lo advierto de antemano y lo digo con la misma claridad, porque republicano está cometiendo, Patricio, y yo lo he dicho reiteradamente, los mismos errores que cometió parte de la izquierda en el proceso anterior. Generar una propuesta partisana, identitaria, sin entender que una constitución es la carta fundamental, la casa común, parafraseando al Pato Zapata, que tiene que unirnos a todos los chilenos y chilenas. Efectivamente, hay varias de las propuestas que no le hacen sentido a la gran mayoría ciudadana y yo espero que Chile Vamos juegue ahí un rol. Cuando el presidente Ricardo Lagos advirtió del peligro para el éxito del proceso constituyente, de lo que estaba haciendo republicano, Edmundo Luchanz, consejero de la UDI, expresidente de la Cámara de Diputados, le contestó, le dijo, presidente, no se equivoque, nosotros no somos lo mismo que republicanos. Yo ayer estuve con Edmundo Luchanz y le dije, bueno, demuéstrenlo, y ahora llegó la hora de la verdad, porque Chile Vamos va a tener que votar las enmiendas de republicanos y es muy importante que se diferencien. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto y Sixon. ¿Por qué Billy Matei hoy día está marcando más en las encuestas que el propio José Antonio Kast? Bueno, porque ha sabido desligarse a tiempo de esa lógica refundacional conservadora, ¿no? De irse de un extremo al otro, que yo creo que no le hace sentido a las grandes mayorías ciudadanas. Sí. Para finalizar esta conversación, senadora, aunque cuánto querría yo que habláramos mucho más rato de esto, pero... Yo tengo eh, todo el tiempo del mundo. tiene más minutos, ¿sí? Tengo todo el tiempo que Ya, usted quiera. ya, vamos a agregar algunos minutos entonces. Hoy debería pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la presentación que ustedes hicieron para consultar y obviamente procurar que se declare inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. Bueno, desde la misma comisión han dicho que no tienen ninguna atribución administrativa, que son un mero órgano asesor. La representante del Consejo de Defensa del Estado ha dicho también que no procede. ¿Qué es lo que ustedes esperan del pronunciamiento del TC si es que llegara a ocurrir hoy día? Sí, yo lo que espero, Patricio, sea cual sea el fallo, es que el Tribunal Constitucional reafirme un principio. Ese principio es que cualquier regulación de derechos fundamentales, como son la libertad de opinión y la libertad de información, se discuta por ley. Estamos hablando de derechos fundamentales que no solamente están en nuestra Constitución, sino que además en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país. Eso es lo que yo espero del Tribunal Constitucional, sea que declare o no que es inconstitucional esta comisión de desinformación. Es un tema que yo he discutido mucho personalmente con la ministra Camila Vallejo, con quien tengo una muy buena relación. Fuimos colegas en la Cámara de Diputados durante 8 años. Ella me insiste mucho que, claro, esto es una comisión que va a hacer propuestas, que no puede legislar. El problema es que una comisión designada por el gobierno de turno, que de alguna manera va a incidir directa o indirectamente en propuestas que dicen relación con la regulación de la libertad de información o de opinión, y eso, a nuestro juicio, debe ser discutido en el Congreso Nacional por parte de los órganos que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía. Hay 8 proyectos de ley que dicen relación con esta materia. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho a la ministra Vallejo, le hemos dicho al gobierno es, bueno,
¿por qué no discutimos esto por ley, siendo que hay 8 proyectos relativos a la materia, ¿no? Mm. Y espero que, Sí. insisto, cualquiera sea el fallo del Tribunal Constitucional, deje zanjado esa discusión, porque podría ser que, dada la composición del Tribunal Constitucional hoy día, entre paréntesis, falta nombrar 3 miembros del Tribunal Constitucional, ahí estamos al debe como Senado. Además falleció un destacado miembro del Tribunal Constitucional, con el ministro Rodrigo Pica. Podría ser que el Tribunal Constitucional diga, mire, ¿sabe qué? Este decreto no es inconstitucional, esta comisión puede hacer propuestas, pero que le raye la cancha a la Comisión de Desinformación, ¿se fija? Y que diga, mire, usted puede hacer propuestas, pero jamás puede pretender regular lo que es la libertad de información y la libertad de opinión, porque los derechos fundamentales no pueden ser afectados en su esencia, lo dice el artículo 19, número 26 de la Constitución, y al mismo tiempo esto tiene que ser discutido por ley por parte del Congreso Nacional. Déjeme llevarle la contra en 3 puntos y con eso cerramos la entrevista, senador, respecto a lo que usted acaba de decir. Lo primero, entiendo que el itinerario es precisamente que esta comisión dé insumos al gobierno para que luego actúe como colegislador y por lo tanto traslade la discusión al Parlamento. Lo segundo es que la composición de los integrantes de la comisión, y por favor, lo digo de antemano, no tengo ningún vínculo personal con ninguno de ellos, pero por mi formación profesional los conozco, son todos académicos y diversos entre sí, o sea, de universidades estatales, privadas, universidades confesionales, universidades laicas, universidades de regiones, universidades de Santiago, en fin. O sea, es una comisión con una composición evidentemente académica, ¿no? Y lo tercero, senador, la misma comisión en su primera reunión acordó que no se iba a involucrar, por ejemplo, en asuntos vinculados con la estructura mediática, la concentración. Entonces, ¿cuál sería la aprehensión, ¿no? Bueno, le señalo esos 3 puntos como para hacer un ping-pong en relación a lo que usted señalaba. No, efectivamente, Patricio, a ver, nosotros no tenemos nada contra los miembros de esta comisión. Ahí está, por ejemplo, Claudio Lortegui, que es un destacado profesor universitario de la Universidad Católica de Valparaíso. Hay abogados que además nos merecen mucho respeto, que conocen la materia, pero la sola idea de que una comisión nombrada por el gobierno de turno haga propuestas que incidan directa o indirectamente en regulación de derechos fundamentales nos parece una mala idea. Nos parece que esto debió ser una comisión de Estado. Mire, le hago un paralelo. Cuando el presidente Boric creó la comisión que va a hacer propuestas respecto al trato histórico a los pueblos originarios, le consultó a todos los poderes del Estado, le consultó a los partidos, le consultó a las bancadas, hizo algo más transversal. Entonces, yo espero que el Tribunal Constitucional, insisto, sea cual sea el fallo, sea que decrete o no, que es inconstitucional esta comisión, finalmente restablezca y reafirme este principio de que en materia de derechos fundamentales cualquier limitación o regulación debe discutirse por ley y bajo los límites que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vale decir que estos derechos fundamentales no pueden ser afectados en su esencia por parte del Estado. Senador Matías Walker, le quería agradecer porque no es sencillo haber tratado 3 temas complejos en poco tiempo, pero creo que lo logramos. Así que muchas gracias, que tenga un buen día. De todas maneras, muchas gracias, Patricio, tenga muy buen día. Ahí estaba el senador de Demócratas, Matías Walker. Hablamos sobre, bueno, el clima de debate en el país, la situación concreta de la discusión sobre pensiones, actos seguidos sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional y esta persecución